Vamos con esto. Ya, tú dijiste que los sistemas de reparto pagaban más pensiones que los sistemas de FP y que era cosa de ver y comparar. Explaya tu punto. Ya, Yo te... yo fui a descargué unos documentos de la página de superintendencia de AFP, donde ellos ponían ese gráfico. O sea, no me lo saqué de la axila, sino que es de la superintendencia de AFP. Ahora, esos datos están basados en los datos chilenos, no en otros países, están basados en la realidad chilena de cuánto se pagaba en proporción. O sea, no sé, pues, la gente no ganaba ese mismo número, sino que dijeron en proporción, no sé, pues 30 lucas de antes que valen a tanto de ahora. Entonces, en esa, Comparado por inflación. claro, comparado con la inflación. Entonces te dicen ya, este es lo que realmente pagaban y esto es lo que realmente pagan ahora. Entonces ahí tú ves claramente que, según los datos chilenos, según lo que se cotizaba, o sea, según lo que se cotizaba en Chile, las pensiones eran mayores, bajo los mismos criterios de observación. ¿Eso? Ya, te respondo súper simple. Si tú tenías unas pensiones que son de un monto y tenías otras pensiones que son de otro monto, estamos hablando de las mismas gráficos que tú me mandaste, tú tenés que agarrar las que son mayores, que son las del sistema de reparto, y dividirlas por dos. ¿Por qué tenéis que dividirlas por dos? Porque la gente en esa época cotizaba 20%. O multiplicáis por dos las del sistema de AFP, porque si la gente cotizara, tenéis que hacerle el caso hipotético de la cotización también. Si la gente hubiera cotizado el 10% en la época del sistema de reparto, ¿cuánto habría ganado? Y si la gente cotizara hoy en día el 20%, ¿con cuánto jubilaría? Y ese es el punto. Ya, Entonces, si bien las pensiones son más altas y tú lo estás mostrando, y es cierto, es un dato real que esconde el costo de tener esa pensión más alta. Querí decirme cómo comparar el sistema de pensiones actual con un sistema hipotético de reparto o con un sistema real de reparto, tienes que comparar también la cotización. ya, ¿te respondo eso? Ya, tú dices que lo que se paga en un sistema de reparto son 10%. Eso es lo que dijiste tú, ¿ya? De capitalización es 10% y en el de reparto siempre es más o menos 20%. Ya, eso es lo que Y dijiste en tú. muchos más de 30%. Ya, eso es lo que dijiste tú. Ya, ok. Sí. Hay AFPs en Chile, de hecho yo estoy en AFP y por eso estoy en contra de la AFP, porque no es como que miro la cuestión de este lejos, sino que estoy metido en esa mierda. Hay AFPs que te cobran el 15%. Entonces, que tú me digas que las AFP cobran el 10% es una mentira. Hay AFPs que te cobran 15%, 12%, y las que te cobran menos, no recuerdo cuál es, el 10%. Entonces, ese dato No, no, tuyo no. es mentira. El ahorro que tú estás realizando para tu pensión es siempre del 10% y lo otro es la comisión que cobra la AFP por la administración de los fondos, que es una cuestión que tú puedes elegir cambiándote de AFP. La que menos cobra 0,7, en la que yo estoy, porque estoy en una AFP, aunque no esté cotizando en este momento, cobra 1,8, hay otra que cobra como 3. La que más cobra como 3. Y lo que tú estás tratando de sumarle ahí también es el ahorro de cesantía, que es otra cosa que no tiene nada que ver con el sistema de pensiones, que tiene que ver con el sistema de seguro para la cesantía. Te están descontando Y aquí 15% por hay concepto de seguridad Yo social. estoy en la FP más cara y sumáis el porcentaje para cesantía, te da 15%, pero de ninguna otra forma te daría 15%, de absurdo. Respóndeme, ¿te están descontando 15% por concepto de seguridad social? Sí, ¿ya? O sea, Cuando la tienes, seguridad social, yo todavía no entiendo bien de qué. cuando tienes un sistema de reparto, que tú dices te descuentan del 20%, entonces el doble, y te digo mentira, no es el doble, tienes acceso a jubilación por anticipada, jubilación por VG, jubilación por... Entonces, te cubre todo lo que el sistema de capitalización individual, y aún así, como te digo, la diferencia entre un 15 y un 20% no es mucha, y aún así la diferencia que te dan a fin de mes sí es mucha. Entonces, por donde se mire, el sistema de reparto es mejor bajo ese punto de vista. No, no, no. Te voy a decir lo siguiente. Ahí estás considerando solamente la parte del trabajador. El aporte del Estado y el aporte del empleador, que en última instancia igual salen del bolsillo de los trabajadores, no está siendo considerado en ese tema. La plata del bolsillo del empleador sale del bolsillo del trabajador. Sí, ¿Cómo activa ese acto de magia? porque no Porque la sabéis finanzas. Yo sí sé finanzas y cuando tú haces un análisis financiero de un negocio que vaya a armar, tú lo que veís no es cuánto voy a pagar por la pensión de X, cuánto voy a pagar por el zapato de seguridad, cuánto voy a pagar por el casco, cuánto me sale. No, lo que tú veís es cuánto vale Juanito, ¿vale? ¿Cuánto vale el Gerardo?
tú eres Gerardo. ¿Cuánto vale Gerardo? Gerardo vale 500 lucas. Eso es lo que vale Gerardo. Si no hubiera ninguna regulación laboral, porque el precio de mercado de Gerardo es 500 lucas, si no hubiera ninguna regulación laboral, ni sueldo mínimo, ni cotizaciones de ningún tipo obligatoria, ni leyes de seguridad laboral, ni nada de eso, lo que Gerardo ganaría es lo que vale, 500 lucas. Ahora, ¿por qué Gerardo le termina ganando 270, 280 lucas en vez de las 500? Porque 200 lucas se van en el 10% de la EPP, el 5% que, por ejemplo, pondría el trabajador eventualmente si se aporta, se aplica la ley de la... porque el empleador no te ve como persona, no puede verte como persona porque está haciendo un negocio, tú estás siendo comprado como maquinaria. Sí. Y por lo tanto... Esa es una verdad. Entonces, como tú estás siendo comprado como maquinaria, él no dice, esta parte la tengo que poner yo. No, él dice, ¿cuánto vale esta máquina? Y no le importa para dónde va esa plata. ¿Cuánto vale la máquina Gerardo? La máquina Gerardo vale 500 lucas. Y ahí, todo lo que vaya entre medio, que la mutual de seguridad supuestamente sale posible del empleador, mentira. Eso es lo que dice el papel. El análisis financiero para hacer un negocio, la mutual de seguridad va del bolsillo del trabajador, las zapatos de seguridad salen del bolsillo del trabajador, a nivel agregado, los guantes, los cascos, todos salen del bolsillo del trabajador. Dime cuándo me toca. Sí, mira, te toca. ¿En qué sentido? Mira, hay una parte donde estoy completamente en desacuerdo, que te voy a explicar por qué. Y hay otra que te la voy a ceder, que es el hecho que cuando tú dices que el casco, los guantes, todo sale del bolsillo del trabajador. Eso es verdad porque hay una explotación del trabajador, producto del capitalista o del burgués, que los burgués, entiéndase cómo lo define Marx, o sea, los dueños de los medios de producción, o sea, los dueños de las empresas, que a través de tu sudor te sacan todo lo que va a su bolsillo y además todo lo que hacen de la empresa. Por lo mismo que creo que el sistema capitalista es una mierda. Volviendo al punto que no te cedo, cuando tú me dices, ya, fulano vale 500 lucas. Entonces, si yo voy a contratar a fulano y me estás pidiendo que le agregue 10% más a su capitalización social, entonces le bajo el sueldo, que es lo que me estás diciendo tú, porque me dices, él vale 500 lucas. Yo lo voy a regular, jugar, en fondo le voy a bajar el sueldo. Para eso no se puede por ley, porque hay un sueldo mínimo por ley, y por ende a ti no te pueden bajar del sueldo mínimo. Por ende, la gran mayoría en Chile... No, pues lo que hacen es no contratarte. Cuando Gerardo vale menos que el mínimo, a Gerardo no lo contratan. Déjame la gran mayoría en Chile que trabaja con sueldo mínimo, no le pueden bajar del sueldo mínimo, porque es lo que está establecido por ley. Por ende, el empleador se ve forzado a sacar de su... Repite que se la comunicación. Se cortó la comunicación, repite. Ya, repito. Cuando dije que la gran mayoría en Chile trabaja por el sueldo mínimo, por ende, el empleador no le puede descontar de su sueldo porque ya gana el mínimo, no le puede sacar plata de ahí, por lo tanto el empleador está obligado a sacar de su bolsillo para pagar esa imposición. Por ende, la gran mayoría en Chile se vería beneficiada y el dinero no saldría nunca de su bolsillo, sino siempre del empleador, porque por ley es así. Eso es falso porque cuando Gerardo vale menos del mínimo, el empleador simplemente no lo contrata. Cuando Juanita vale menos del mínimo, el empleador simplemente no lo contrata. Sí. Los empleadores no están obligados a contratar gente. Si yo voy a proyectar un negocio, voy a poner una cafetería. Tiro el proyecto de negocio, vale, la cafetería, el arriendo vale tanto, ¿no es cierto? La mano de obra vale tanto, la caja registradora, no sé qué, la amortización, la depreciación, bla, 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 y hago todo mi cálculo y mi hoja de balance. Si por el hecho de que me salen más caros Juanito, Pedrito y Gerardo, es que todos tienen lo mismo. No me hace rentable el negocio, yo no hago el negocio, y Juanita, Pedrito y Gerardo no pueden trabajar porque el negocio ni siquiera se lleva a cabo por el aumento de coste. Por lo tanto, sí, claro, los que ya están en grandes empresas como el Jumbo, no sé qué, y la cuestión, que claro que pueden hacer algún ajuste financiero ahí y probablemente echen a 1 o 2 hueones y con eso repartan entre los demás que están trabajando y se arreglen con su tema de aumento de coste. Si bien pasa eso, estáis destruyendo muchos negocios que se habían realizado porque ya no es posible contratar a Juanito, Pedrito o Juanita porque ya es muy caro. Ese discurso que tienes tú es el mismo discurso que decían, no podemos darle libertad a los esclavos porque no, se nos caería todo el sistema. O el mismo discurso que decía, no podemos darle feriado a la gente porque, ¿qué pasaría con el sistema? Nos iríamos todos a quiebra, no funcionaría, imagina el desempleo. Entonces, ese discurso de
no se puede dar a la gente que el empleador saque más plata de su bolsillo, siendo que los bastardos tienen el dinero para pagarlo, porque, insisto, la desigualdad en Chile es mucha y los bastardos tienen el dinero para pagarlo, y es solamente el Estado el que está capacitado para obligarlos. Entonces, eso se tiene que hacer, el Estado tiene que en algún momento ponerse las manos en los cojones y decir, señores empresarios, pasen más plata, así de sencillo. Y como te digo, eso si bien puede afectar una pequeña crisis de cesantía los primeros meses, a fin de cuentas los bastardos siguen necesitando gente para chuparles la sangre y seguir viviendo de eso, porque si no hay empresas, ellos no sobreviven. No es solo que nosotros necesitemos llegar a fin de mes. Ellos también quieren seguir enriqueciéndose y quieren comprarse su yate de lujo y su jacuzzi y su mierda. Entonces, va a haber empleo y la gente va a seguir trabajando. Y no es que le vamos a quitar el trabajo sus cosas porque, le tenemos que dar 10% más en su cotización. Vale, si tú repartís las ganancias, si tú repartís todas las utilidades del IPSA, de Santiago, del índice de las empresas que están en la bolsa, ¿no es cierto?, las grandes, las sociedades anónimas de acá, el IPSA. Tú repartís todas las ganancias del IPSA entre todos los trabajadores que trabajan en las empresas del IPSA, el aumento de sueldo sería de menos del 10%. Y los empresarios ganarían cero. Estoy hablando de un escenario en que los empresarios ganan cero. Yo te puedo mandar los números. El aumento de todo el sueldo de todos sería de menos del 10% y los empresarios ganarían cero. Yo no sé si vale tanto la pena. Tú estás hablando de repartir una enorme cantidad de plata entre una enorme cantidad de gente y lo que estás haciendo al final es repartir chaucha. Esas chauchas que dices tú le aseguraban a los chilenos pensiones más dignas que las que reciben hoy en día. Entonces, eso sí es necesario. Y como te digo, había más gente pasando hambre y sin tener trabajo. Pero si tú mismo dices que es una chaucha, entonces ¿por qué generaría una crisis de cesantía? ¿Acaso los empleadores se morirían de hambre por pagarle 10% más en su cotización a los trabajadores? No. Si pagaran 10% más, su ganancia sería cero. Por lo tanto, sí, se morirían de hambre porque empezarían a ganar cero. O sea, tú dices que los empleadores, por pagar 10% más de cotización a sus trabajadores, que incluso es algo que hasta Piñera, siendo de derecha, lo propuso, que ahora en su En Chile no hay derecha, bueno. Bueno, ya, no discutamos eso porque da para largo. Pero Piñera, aún siendo centro-derecha, comunista, seguro. Ya, aunque él sí, bueno, ya, hasta él propuso que los empleadores debían pagar porque actualmente el sistema de FP antes era tripartito, o sea, participaba el trabajador, el Estado y los empleadores, y era solamente el trabajador y el Estado. Entonces los empleadores se están haciendo los hueones. Entonces, hasta Piñera, que es de derecha o de centro derecha, dice, no, bueno, esos hueones tienen que sacar plata. Entonces, no es algo radical lo que estás diciendo. Es posible y que funcionaría perfectamente en función a un sistema de reparto. Incluso, se podría aplicar incluso... No es algo radical, por supuesto que no. Es populismo puro y duro para que voten por él. Si estáis hablando de un político, ¿cómo le podéis confiar en un político? Yo no confío en un político, aunque tenga las mismas ideas mías, porque es político. Ya, no, bueno... ¿Me podéis confiar en lo que dice un político? Ninguno. El hombre es un animal político. Aristóteles. Todos somos política y todos hacemos política. Desde que vos vais y recibís. La profesión político. El que se gana la vida haciendo política. El que dedica su vida 100% a la política y ese es su ingreso. Ese weón no es confiable. Yo confío. El incentivo para mentir es demasiado alto. Mira, aunque yo soy una persona relativamente joven todavía, puedo darme el lujo de confiar en políticos. Y yo confío en algunos políticos. Así que yo fui a votar en las municipales, fui a votar el año pasado también y ahora voy a volver a ir a votar. He incitado en mi canal a la gente a votar. Así que no considero que todos sean los corruptos de mierda, sí, lo hay muchos, pero a todo esto estamos hablando de una buena vida. ¿Cuál es el presidente? ¿Tú confías en Sebastián Piñera? Estoy pasmado. ¿Tú confías en Sebastián Piñera? No, yo te estoy diciendo que hasta alguien de derecha propone que el empleador saque plata de su bolsillo, que tú lo encuentras muy radical porque dice que hay una crisis de cesantía. Y ahí es donde yo te digo, bueno, si hasta alguien de derecha está diciendo que eso es justo, no es socialismo, es un parche al sistema. ¿Cachai?
Aún así, No, eso es populismo, porque Piñera es un populista terrible, todas sus propuestas son siempre súper irresponsables, súper irresponsables. El problema que tenemos hoy en día en Chile de que la economía no crece no tiene la culpa las reformas de la Bachelet, sino que tienen que ver las políticas irresponsables y populistas que hizo Piñera para aumentar el empleo, que creó 1 millón de empleos, sí, lo creó, pero a costa de generar una burbuja súper peligrosa en el ámbito inmobiliario con el subsidio a la clase media. Piñera es un populista, no ha hecho nada, nunca, ninguna sola ley o medida que sea medianamente liberal o derechista, sino que solamente lo que él cree que la gente va a votar por él. mira, yo te voy a dar un ejemplo súper sencillo. Cuando yo era estudiante, en el tiempo de Bachelet, periodo anterior, o era, sí, fue Bachelet, nos pasaron nuestro pase era indestructible. Llegó el gobierno de Piñera, el gobierno ahorró en todo, era una hueá de plástico más mierda. Después cambiaron de gobierno y volvió a ser un plástico decente. Así que en cosas tan pequeñas como esas, podría dar 1000 ejemplos, pero te das cuenta que yo no jamás voy a votar por un gobierno de derecha. Oye, pero pasemos al siguiente punto porque... Pero sí, pero ahorrar y cuidar la plata no es algo de derecha, lo está haciendo el gobierno ahora, lo está haciendo el ministro Valdés. Está tratando de cuidar la plata y es lo responsable, o sea, es plata de tuya. O sea, es tu plata, es mi plata, es la plata de tu mamá, de tu papá, de mi tía que me prestó la casa ahora para hacer el debate. Ya. Que la cuiden y que traten de gastarla responsablemente es mínimo y eso no te hace de derecha. O sea, el gobierno actual está diciéndole a los empleados públicos, no les puedo subir más el sueldo porque esta plata no es mía y si se lo subo mucho me va a quedar sin plata para hacer cosas que la gente necesita. Eso da para otro debate. Es un mínimo de responsabilidad, pero así... Se le exige responsabilidad a un político, ya, mira, sea un demagogo, sea un populista, habla puras mentiras, como lo hizo Piñera con este tema que tú me estás contando que dijo eso. Engaña a la gente, vale, bien, roba, pero ser responsable con nuestra plata y no la despilfarrí, no la gasté en guerra. Por eso salió Donald Trump, porque dijo no voy a gastar la plata en guerra, no voy a gastar la plata en aborto y voy a gastar la plata en lo que importa. No gasté, porque a pesar de ser un loco, es un responsable, económicamente es responsable. Entonces, ya, son temas que igual... claro, tuvo esa mínima responsabilidad de que el carné no sea una guada de lujo, porque no necesita ser de lujo, porque es un desperdicio de recursos.